Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Al Calor de un Tinto. Ya hace un tiempo no teníamos estos espacios, los estamos retomando. Yanni, venimos con el discurso de la paz total, que como categoría pues ha venido en desuso últimamente, pero que representa una serie de complejidades o de procesos que en últimas el expresarse de las personas en lo cotidiano es sentir una confusión frente a esos elementos que componen lo que llamamos la paz total. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de paz total, Yanni? Bueno, cuando hablamos de paz total hablamos de si se quiere, la principal apuesta del gobierno, en el entendido de que es la apuesta por lograr los mayores acuerdos posibles con todos los grupos que inciden de una u otra forma en el conflicto armado del país. Por eso está enfocado, digamos, en la negociación con este tipo de grupos. No está enfocado en lo que ha llamado la seguridad humana o estos aspectos que hacen parte de otras particularidades de su Plan Nacional de Desarrollo. Esta en particular a lo que apunta básicamente es a lograr esos acuerdos. Lo que se ha dicho es que van a haber y van a existir unos acuerdos de carácter político. En este momento, hasta donde se conoce, solamente ha avanzado el que tiene que ver con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, pero parece ser que también se va a incluir allí a lo que se ha conocido como la Segunda Marquetalia y al Estado Mayor Central. Esos serán acuerdos que el gobierno ha denominado como negociaciones de paz, acuerdos de paz de carácter político, y van a haber otros de carácter de sometimiento. En ese sentido será con bandas, con las autodefensas gaitanistas y todo este grupo, digamos, la cantidad de grupos organizados que hay en el país, que se buscará una ley que los someta a todos. En principio, lo que uno puede decir es que se radicó un proyecto de ley buscando un sometimiento para estos grupos, pero ya lo que llama la atención es que varios de ellos han dicho que esa ley que se radicó no les sirve y que no se van a someter a ella. Va un poco más avanzado, curiosamente, con el ELN, pues porque ya hay unos acuerdos muy claros de cese a fuego, pero lo que uno puede decir es que a esta instancia, en este momento, no hay un avance significativo en el entendido de acuerdos concretos y específicos sobre la paz total. Es decir, tenemos dos escenarios gruesos. Uno, que es la negociación como tal, lo que implica el reconocimiento de un carácter con la persona con la que estoy negociando, un carácter político, un grupo con una insurgente, con una intencionalidad política, y por ahora es el ELN, pero se estima que se reconozca entonces también a Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central. Ese es un punto. Segundo, estamos hablando de diálogos sociopolíticos con las organizaciones criminales de alto impacto, entre las que estarían los grupos urbanos, si lo podemos decir así, y también posiblemente las autodefensas gaitanistas, que ellas están reclamando también ser reconocidas como actor político. Ahí es donde viene la confusión, Yanni, que en lo simbólico pareciera ser que a todos los quieren vincular con una participación efectiva de la sociedad, que les daría un reconocimiento como actores políticos. Lo que ocurre es que era una apuesta arriesgada en el entendido de que cada conflicto armado del país tiene unas características distintas, no solo por el accionar de los grupos, sino porque deviene de aspectos sociales diversos. No es lo mismo lo que representan las autodefensas gaitanistas o el Clan del Golfo en Apartadó, Urabá, Necoclí y toda esa parte de Urabá, a lo que representa, por ejemplo, en el Bajo Cauca o a lo que representa en el Catatumbo. Corresponde a otras dinámicas. Pero lo mismo corresponde entonces a lo que se ha denominado, digamos, los grupos de alto impacto, que son combos, los han denominado así en Medellín, o grupos organizados que tienen poder y que lo devienen del control territorial en los barrios, netamente urbano. Entonces, son dos dinámicas totalmente distintas. Entonces, tratar de que una ley cobije tanto una dinámica como la otra, cuando unas personas están encampamentadas, están armadas,
uniformadas, las otras no están encampamentadas, no están armadas, están totalmente bifuminadas, trabajan más en red. Entonces, eso es lo que ha llevado a que cuando se va a preguntar por el papel de la sociedad, se diga ¿y dónde se pone la sociedad a participar? Porque digamos que con lo que tiene que ver, y esta experiencia nos la da el proceso con las FARC, lo que tiene que ver con intervención de la comunidad internacional es un punto, pero lo que tiene que ver el papel de la sociedad es mucho más amplio, en el entendido de que todo lo que se negocia allí afecta a la sociedad, pero a la sociedad no se le puede dar un papel simplemente de plebiscitario, es decir, esto fue lo que acordamos, díganos si sí o si no, sino también de que se hable con relación a cómo va a ser la presencia de estas personas en el territorio, cómo va a seguir siendo, cómo realmente va a ser y cómo se van a solucionar, sobre todo, cómo se va a cortar los problemas de raíz o cuál va a ser la solución que se le va a dar y va a continuar dando a esos problemas que existen para que no se repitan. Porque si no, continuamos como se hizo con las FARC, terminamos cada proceso, se hace una consulta y se dice si sí o si no, que creo que es el papel errado que se le da a la sociedad. Ahora, volcarla también a cada uno de los procesos, sin entender esas dinámicas, también va a generar un desgaste y sobre todo va a generar que lo que empiece a rondar estos procesos sean intereses de carácter, hay que decirlo, económico, por proyectos, por otros aspectos y que no tengan que ver y que no estén centrados en la verdad y en la no repetición, que sobre todo es lo más importante. Yanis, entonces yo creo que nos va quedando claro, y es que en este escenario de confusión, que también pudiese ser confusión total, necesitamos hacer precisiones. Pero las precisiones nos las debemos hacer nosotros como organizaciones sociales. ¿Qué papel vamos a jugar allí en cada uno de estos procesos? Son múltiples, pero ¿qué papel como sociedad vamos a jugar? 1, 2, distinguir el carácter de los grupos y de las organizaciones. Cada uno tiene una intencionalidad. La rebelión no es de ahora. América Latina ha tenido unas dictaduras que han exigido que las comunidades, los pueblos se organicen y se rebelen ante el régimen autoritario. Hoy tenemos un tránsito hacia regímenes autoritarios en Latinoamérica y también hacia unos regímenes autoritarios empresariales estatales. Entonces, la rebelión sigue estando al orden del día hoy ante unas situaciones sociales complejas. Ese es un carácter en donde la participación es necesaria, profundizarla para poder solucionar o avanzar en la solución de los conflictos sociales. La otra son grupos de carácter eminentemente económico, es decir, rentas legales e ilegales. Ese es su objetivo. Ahí la sociedad también debe sentar su postura para evitar que la sociedad sea manoseada, que la sociedad termine desgastada. Entonces, ahí cuáles serían como esas reflexiones, Yanni, en función del llamado a las organizaciones sociales a constituir una agenda, y esa agenda es la que debe poner al frente a la hora de relacionarse con los grupos y con los espacios. Ahora que termina, digamos, otro ciclo más con el ELN, allá aparece algo que ya se ha venido desarrollando y es muy interesante. Cuando ellos nos hablan de la construcción del Comité Nacional de Participación, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es un carácter ya formal, ahí va a haber unas formas, van a haber unas organizaciones, van a haber unos límites, van a haber unos alcances, van a haber unas relatorías, unas metodologías que van a permitir que la sociedad que llegue con su apuesta, que en últimas es la agenda que cada organización social presenta, por la que lucha, por la que se juntó con otros y con otras. Eso es muy interesante. Eso podría replicarse, pero la pregunta es lo que estás diciendo. Es decir, ¿hasta qué punto, para poner un ejemplo, las organizaciones de alto impacto de Medellín podrían escuchar a la sociedad en el entendido de decirles cómo negociar o no, o cómo llegar a un acuerdo o no? Creo que el papel ahí va a ser de llegar a reclamar precisamente ese respeto de no reclutamiento de menores, ese respeto por no plazas en los colegios. Es decir, la comunidad será la que empiece a decirnos cuáles son los límites de esa negociación, ¿cierto? Pero a diferencia de las otras organizaciones, creo que hay una apuesta mayor porque será una apuesta también de agenda. Es decir, lo que hemos visto y siempre ha sido el principal punto de negociación con el ELN es que la gente participe, y creo que ese podrá encauzarse mucho más fácil porque ya va a tener una estructura
El otro me preocupa porque lo que estamos viendo es que a cada convocatoria que se hace de paz llegan más, y lo digo con respeto, llegan más ONG que víctimas reales. Y esto preocupa porque entonces la paz de nuevo se está convirtiendo, parece ser, en un centro de financiación de organizaciones para la paz. Y no está mal que las organizaciones reciban algún incentivo para la paz. Lo que está mal es que suplanten las verdaderas víctimas del conflicto, suplanten la verdadera voz de las víctimas del conflicto. Es decir, lo que tenemos que tener atención es que a esos lugares, a esas convocatorias para las organizaciones de víctimas deben llegar las víctimas y no organizaciones, ONGs, que lo que hagan sea suplantar ello y sacar un rédito económico, porque lo que va a pasar es que, de nuevo, van a ser revictimizadas porque su voz no va a ser escuchada. Entonces creo que ahí es donde hay que tener mucha atención con el proceso. Bien, para ir cerrando, creo que nos quedan ya algunas preguntas para seguir profundizando y poner el acento en este complejo concepto de paz total para no caer en la confusión total, y es cuál es el papel de las organizaciones sociales, que las organizaciones sociales también tomen una decisión frente a qué hacer en esos espacios a los que están siendo convocados, que se van multiplicando, nos vamos confundiendo y necesitamos estructurar una agenda que se ponga también una intencionalidad. El papel es las transformaciones de los problemas de fondo de la sociedad que como consecuencia traen conflictos, traen violencia, esos problemas de fondo que se sostienen aún hoy en día. Listo, Gianni, yo creo que ahí seguiremos conversando entonces sobre estos temas y tratando de encontrar algunas rutas para seguir transformando nuestros entornos. Muchas gracias y nos estaremos encontrando en un próximo programa de Al Calor de un Tinto.